Muchísimas gracias. Voy a salir corriendo a la... Espérate. Me espera, pues si no que se vaya él. No, espérense, no, ¿Sí? esto es más importante. Miren, es muy importante el dar a conocer cómo se presenta la ley de ingresos y el presupuesto para el año próximo. Yo quiero transmitir un mensaje a todos los mexicanos, decirles que vamos muy bien, que afortunadamente vamos a seguir garantizando el bienestar del pueblo. Y esto es posible porque nos está resultando la fórmula de acabar con la corrupción y de hacer un gobierno austero, de manera muy clara. No se permite la corrupción y esto ha significado ahorros muy importantes. El presupuesto rinde más. Cuando hay corrupción, si se hace una obra que cuesta 100 millones, la cobran en 300 o en 500. O hay muchísimos ejemplos. Les dan los anticipos y se quedan con el anticipo y no hacen la obra, o no entregan lo que supuestamente vendieron. Entonces, vamos bien, porque ya no se va el dinero del presupuesto como era antes por el caño de la corrupción. Y vamos bien porque ya no hay lujos en el gobierno, no hay sueldos de 700,000 pesos mensuales. Ya no tiene el presidente una guardia de 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Imagínense cuánto significa esto de ahorros. Vamos bien porque ya los funcionarios públicos no viajan sin ton ni son al extranjero. Ya no hay avión presidencial, ya no se utilizan aviones, helicópteros para el traslado de funcionarios. Usaban los aviones hasta para ir de compras y los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Ya no hay las pensiones millonarias a los expresidentes. Ya no se destinan 6,000 millones de pesos para la atención médica a los altos funcionarios públicos. Ya no hay cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Hay un gobierno austero, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esta es la principal fuente de financiamiento del presupuesto, el combate a la corrupción y hacer un gobierno austero. Esto no se aplicaba antes, no está en el llamado paradigma neoliberal. Es más, si ustedes buscan en los discursos en todo el periodo neoliberal, en 36 años, van a encontrar muy pocas veces utilizada, repetida la palabra corrupción. Todo lo que aparecía en el discurso
tenía que ver con políticas públicas y con reformas estructurales y la agenda dictada desde el extranjero, que no obedecía a nuestra realidad. Por eso que le transmito, que les digo a todos los mexicanos, de manera muy especial a la gente humilde, a la gente pobre, que están garantizados sus apoyos, que todos los adultos mayores van a estar recibiendo día con día, permanentemente, su pensión, que todos los discapacitados, pobres, de manera especial niñas y niños, su pensión está garantizado para finales de año y para todo el año próximo. La pensión a adultos mayores, mañana les vamos a explicar cómo va el programa, porque lo acordamos a nivel nacional. ¿Cómo va el programa de la pensión a los adultos mayores? Pensión para las personas con discapacidad. Se garantizó que se mantengan las becas para estudiantes pobres, se garantizó que todos los estudiantes de preparatoria tengan su beca, se garantizó que los que están estudiando en las universidades de familias humildes, de familias pobres, su beca, y se garantizó que continúe el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Está garantizado también el programa, como aquí se dijo, de Sembrando Vida, y vamos de 500,000 hectáreas a 1,000,000 de hectáreas y de 200,000 empleos a 400,000 empleos en ejidos, en pequeñas propiedades. Está garantizado también el que lleguen los apoyos a los productores de manera directa, lo que era el Procampo y que ahora es Producción para el Bienestar. Están garantizadas las tandas para el bienestar, está garantizado el que no falten las medicinas, los médicos, el que se reparen y se terminen de construir centros de salud, hospitales. Está garantizado, y es un compromiso, iniciar el programa de basificación de todos los trabajadores de la salud. Para ser precisos, el presupuesto real para la Secretaría de Salud, para el sector salud, aumenta 40,000 millones de pesos. Está garantizado que no va a aumentar la deuda pública. No ha aumentado ni aumentará el año próximo. Está garantizado que no aumentan los impuestos en términos reales. No han aumentado en este año ni en el que viene. Está garantizado que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz este año y el próximo, en términos reales. Está garantizado que vamos a mantener una política económica procurando no gastar más de lo que ingresa.
a la hacienda pública. Es decir, no van a haber faltantes, no va a haber déficit. Y esto nos permite que se mantenga estable el peso. En este año es de las monedas que más se han fortalecido a pesar de la falta de entendimiento entre el gobierno de Estados Unidos y el de China. Vamos también a rescatar a Pemex. Ya empezamos, ya se logró estabilizar la producción petrolera, lo que no se había logrado en 14 años. Ya se logró en 9 meses. En 14 años, de manera permanente, caía la producción de petróleo. Así nos dejaron. La situación en Pemex de disminución permanente, constante en la producción. Se estabilizó y ya empezamos a crecer en producción. Nada más para que no se olvide, porque hay mucha amnesia. Y aquí abro un paréntesis para decir que todavía estoy esperando que ofrezcan disculpas los que llevaron a cabo y apoyaron la llamada reforma energética, engañando de que iba a aumentar la producción de petróleo. Y fue al revés, lo contrario, se cayó la producción y no solo eso, aumentó a los consumidores el precio de los combustibles. Un rotundo fracaso. Nada más para recordar, cierro el paréntesis. El año pasado, yo que trato de ser lo más objetivo posible, doy a conocer que se cayó 200,000 barriles diarios la producción petrolera, solo el año pasado. Entonces, a los que les parece que no vamos a poder, les digo, si se cayó 200,000 barriles diarios el año pasado la producción, ¿por qué nosotros, si estamos actuando con eficiencia, si no hay corrupción, si se está invirtiendo más en Pemex, no vamos a levantar el año próximo la producción en 200,000 barriles? ¿Saben qué hacían? Como lo único que les importaba eran los contratos y la corrupción, y esto nunca lo vieron las calificadoras. La mitad de la inversión en Pemex la destinaban al norte y a las aguas profundas. Y el petróleo está en tierra y en aguas someras, y es donde cuesta menos extraerlo. Pero eran las empresas contratistas y las tranzas lo que prevalecía. Pero entonces la calificación de Pemex era de 10, estaba muy bien administrado Pemex y estaba muy bien la política económica, y mucho más bien iba a estar con la reforma energética. Entonces, ¿qué le digo a la gente? Que tengan confianza,
vamos bien, no van a faltar los empleos, va a haber trabajo, se va a buscar que haya empleo pleno, que ningún mexicano se quede sin la oportunidad de trabajar. Ese es el ideal que queremos convertir en realidad, y que sean cada vez mejores los salarios. Es para mí un timbre de orgullo poder decir que en 36 años aumentó el salario mínimo como nunca había sucedido, en 36 años. Y esto tuvo un efecto importante en todo lo que fue el aumento del salario. Este año es el mejor salario en promedio en muchas décadas, de acuerdo a los datos del Seguro Social, de los inscritos en el Seguro Social. Entonces vamos bien, de buenas. Tenemos desde luego que seguir trabajando, no aflojar el paso, y estoy muy satisfecho con el trabajo que está haciendo el equipo de la Secretaría de Hacienda, encabezado por Arturo Herrera. Son muy buenos servidores públicos, pero la clave está, lo mero principal es no permitir la corrupción y no permitir los lujos en el gobierno, el gasto superfluo. Había un gobierno mantenido y bueno para nada. ¿Dónde están los ahorros? O si hay reducción del presupuesto, claro. Imagínense cuántos lujos había. Nada más, ahora que se va a vender el avión presidencial, ya no se contemplaron 500 millones de dólares que se tienen que pagar anualmente por el avión, y eso ya no se va a gastar porque se va a vender el avión, pero no solo el avión presidencial, 72 aviones y helicópteros, y no pasa nada. Acabo de estar el fin de semana en Tamaulipas y llego a San Carlos y evidentemente acababan de tapar los baches de toda la carretera. Cuando estoy con la gente les digo, va a llevar tiempo que se vayan cambiando malos hábitos, porque esto es un proceso. Lo importante es que ya iniciamos. Y le digo a la gente, miren lo que hicieron, como iba yo a venir, bachearon y taparon los huecos. La gente muerta de risa. Sí es cierto, ¿no? Diciendo todos. Entonces, ¿qué les dije? Pues ahora voy a venir más seguido, porque si no vengo, ni siquiera tapan los baches. Entonces, tenemos que cambiar y se está logrando, y lo estamos logrando porque el pueblo nos está apoyando, está dando su
respaldo. Y no les gusta esto a los conservadores, pero ¿qué culpa tenemos nosotros? O sea, ellos dominaron por lo menos en los últimos 36 años. Ahí están los datos. Llevaron al país a una de las peores crisis en la historia y sin duda es el periodo de más corrupción que ha habido en toda la historia de México. El saqueo de los últimos 36 años. Y es increíble cómo todavía quieren que se mantenga el mismo régimen corrupto de injusticias y de privilegios, y cómo hay defensores, unos por conveniencia y otros por conservadurismo. O sea, no es que estén recibiendo algo, sino son muy reaccionarios, muy conservadores. Esto ha pasado siempre, nada más que el triunfo de la reacción en estos tiempos es moralmente imposible. Vamos muy bien, ya dedicamos todo esta mañana a tratar estos temas. Todavía falta más análisis, más debate, porque faltan pues meses. Primero se aprueba la ley de ingresos, luego el presupuesto y pues van a haber muchas opiniones, como era antes, hace poquito y durante tiempo, mucho tiempo. No solo en el sexenio pasado, en los otros habían acuerdos políticos y se hacían las bolsas, las partidas de moches. Yo repito y repito porque es muy ilustrativo. Carstens resultó un maestro de la política, un genio de la política. 3 años que fue secretario de Hacienda, sacó el presupuesto por unanimidad. A ver, Arturo, tenga para que aprenda. ¿Saben cómo le hacía? A todos les repartía, porque no les importaba tener un presupuesto como instrumento de desarrollo. Les importaba salir adelante, porque la función del gobierno era facilitar la privatización, el traslado de bienes públicos, de bienes de la nación a particulares. Esa era la esencia del gobierno. A eso se dedicaban. Eran oficinas de contratación o para la entrega de convenios a particulares. Entonces, a todos
les daban. Pero el presupuesto no se utilizaba para el desarrollo y para el bienestar de la gente. Porque suponían, fíjense, de que si el gobierno les daba facilidades a los inversionistas, entonces iba a haber crecimiento económico, y si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Entonces, ¿para qué se utilizaba el presupuesto? ¿Para qué el Estado? Lo que se tenía que hacer, como en el Porfiriato, era concesionar, dar subvenciones a particulares, y así el mercado iba a hacer posible que se crearan empleos, que hubiera trabajo, que hubiera bienestar. Me acuerdo cómo repetían aquello de que en vez de darle un pescado, enséñalos a pescar. Pero ¿de dónde van a agarrar los pobres pescado? Aunque sepan pescar. Pero esa era la concepción, como si la riqueza fuese contagiosa, ¿no? Y de esa manera llegaba a todos. Bueno, por eso se entregaban las bolsas a las organizaciones campesinas, de la sociedad civil, de las llamadas organizaciones no gubernamentales, y a los sectores. Ahora ya no hay eso. Ya se envió la ley de ingresos, el proyecto, el presupuesto, los legisladores libremente deciden, nosotros cumplimos. Nada de, a ver, ¿quieres mis votos? ¿Qué vas a dar? Ya no. Ya no queremos que la Cámara de Diputados sea un tianguis. Ya que cada quien decida. Y garantizar lo más importante, que le llegue el presupuesto a la gente. La verdad que quisiéramos que les llegara más, pero tenemos gastos que no se pueden eliminar. Imagínense el pago de servicio de deuda. Duele muchísimo. ¿Cuánto están estimando? 700,000 millones. Solo para el pago de intereses de la deuda. A ver, ¿cómo me explican los expertos esto? Si en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, se recibieron miles de millones de dólares por la venta de petróleo al extranjero, cuando estaban los precios del petróleo a $100. ¿Dónde quedó todo ese dinero? ¿Por qué creció tanto la deuda si tuvieron ingresos extraordinarios como nunca en la historia de la producción petrolera? Imagínense, $100 por barril. Y al mismo tiempo creció la deuda. Ya nada más para recordar, porque si no nos olvidamos,
Fox la dejó en 1.7 billones. Calderón la aumentó a 5.2, más del 200%. Peña la dejó en 10 billones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en términos reales no aumenta la deuda en este año y en el que viene. Y estamos haciendo un gran esfuerzo para lograr esto. Por eso la clave está en acabar con la corrupción, porque era muchísimo el saqueo. Más de lo que nos podemos imaginar. Todavía me encuentro a veces opiniones, bueno, no solo opiniones, amparos de los que querían que se construyera el aeropuerto en Texcoco, aunque se hundiera. Nada más imagínense, tenían estimado 300,000 millones. Si nos iba o si se comportaba como el tren de Toluca, que empezó en 30,000 y va a costar 90,000, pues quiere decir que el aeropuerto de 300,000 iba a pasar a 900,000. Pero como íbamos a cuidar que eso no sucediera, pues de todas maneras, por compromisos, una obra de 300,000 millones, ¿cuánto nos va a costar? Aún pagando los bonos, los contratos que se tenían, 150,000 millones. Yo digo, ahorro 100,000, pero al final vamos a aumentar el ahorro y vamos a tener resuelto lo del aeropuerto, y mucho mejor. Fíjense cómo se les olvidaba de que para hacer ese aeropuerto iban a cerrar el actual aeropuerto y el de Santa Lucía. Y en el actual aeropuerto, pues se construyó hace 4 años el hangar presidencial, que costó 1,000 millones de pesos, y todo eso a la basura. Bueno, pero la Terminal 2 la hicieron con Calderón, la terminaron, y a la basura. Entonces, sí va a costar un poco de tiempo, pero vamos a seguir nosotros insistiendo de que estos absurdos no. Y lo mismo de las medicinas, porque hay campaña, porque era un monopolio, 3 empresas vendían el 70% de toda la medicina al gobierno a precios elevadísimos. Ustedes saben que si se consideraban de 1,200 marcas, les llaman claves de medicina, 1,200. Resultaba de que
se convocaba una licitación y de las 1,200 solo había abasto para 500 claves. 700 no había. Entonces esas 700 se compraban, ¿sí?, sin licitación y al doble o al triple de lo que costaban las medicinas. Yo preguntando, bueno, ¿y por qué nada más 3 empresas? Porque me dicen los que todavía tienen esa influencia y están en el gobierno, porque estaban metidos aquí. O sea, el gobierno estaba tomado por estas empresas y por todas, no solo estas. El gobierno estaba secuestrado. Entonces tenían a su servicio a los servidores públicos. Entonces alguien me dice, es que habían 3 porque son las más fuertes y son las que aguantaban el pago demorado. Entonces, ¿cómo? O sea que si les tardaban en pagar, esas daban los créditos. Entonces, eso ya en Hacienda se termina. ¿Qué es demorar pago ni nada? Tenemos recursos suficientes inmediatamente a pagar. Pero estamos hablando de que si fuese cierto esto, está pagando un sobreprecio por la demora del pago. O sea, todas estas irregularidades, todos estos absurdos, entonces van cambiando las cosas, vamos bien, y yo pues felicito al equipo de Hacienda. No saben, nos reunimos y trabajan mucho, me consta. A veces se quedan a dormir aquí para poder tener las cuentas claras. Y la otra recomendación es no mentir, o sea, decir las cosas como son, como están sucediendo, y son unos profesionales. Bueno, nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Felicidades.